eh, de la evaluación fundamentalmente en este sentido relacionado al curso. Todos ustedes, más o menos algunos, ya deben tener en claro en qué consiste el curso. Ustedes saben que es parte del curso de Medicina Interna 1. Y las reglas del juego están en el sentido de que para aprobar el curso, máximo deben desaprobar un segmento para que se pueda promediar y de esta manera poder aprobar el curso de Medicina Interna 1. Si están desaprobados en más de 2 cursos, obviamente van a estar desaprobados en todo el curso de Medicina Interna. Eso es un recordar y siempre importante. El segundo aspecto es que la nota aprobatoria es de 13.5, redondeando al 14. Y este redondeo solamente se hace al final del semestre, es decir, las notas parciales mantienen sus decimales, promediándose finalmente, y si esto llega a 13.5, recién se redondea al 14, no antes. El tercer aspecto en cuanto a lo que es el curso, la nota es 13.5, no 13.49. Entonces, si en algún momento les faltó una décima de punto, una centésima de punto, eso es matemáticas. Lamentablemente, el redondeo del 13.49 es a 13, no a 13, no a 14. Entonces, siempre hemos tenido reclamos sobre ese aspecto de que me falta una décima de punto o una centésima de punto. Lamentablemente las matemáticas son muy estrictas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. También el reglamento aplica para las asistencias, en las prácticas sobre todo, más del 10% de inasistencia a las prácticas inhabilita para tener nota de práctica. Y en las asistencias teóricas también inhabilita para las clases teóricas más del 30%. Entonces, eso también es importante que lo recuerden en función a lo que dicta el reglamento para las asistencias. También tenemos que tener en cuenta que el número de exámenes para el curso, para el segmento, son 2 exámenes, finalizado el cual tendrán 2 exámenes teóricos, me refiero, tendrán el derecho a subsanar dependiendo de la prueba que hayan desaprobado. La nota subsanatoria básicamente es la que reemplaza a la nota más baja, pero ojo, siempre por la subsanación es de todo el curso, de gastroenterología me refiero. Bien, algunos temas respecto a lo que es el curso, algunas condiciones que nos permiten decidir qué es lo que vamos a estudiar. La especialidad se encarga de estudiar toda la patología del aparato digestivo. Es pues de una alta prevalencia, incidencia, mortalidad, sobre todo por ciertas enfermedades muy comunes. Y es importante el conocimiento de algunos temas básicamente del médico general. ¿Qué significa? Que ustedes, como están siendo formados para ser médicos generales, vamos a obviar algunos tópicos que son exclusivos de la especialidad o que son más vistos en la especialidad.
Por lo tanto, vamos a dar mayor énfasis a los temas que tiene que ver el médico general. Entonces, a eso es lo que nos vamos a ceñir. Por ejemplo, tienen que aprender a manejar las diarreas, tienen que aprender a manejar problemas o pacientes con ictericia, tienen que aprender a manejar pacientes que tengan hemorragia digestiva, abdomen agudo, porque van a ver que estas condiciones sí son importantes que ustedes lo manejen tanto trabajando en una emergencia de un hospital general como sobre todo trabajando en una posta médica. Lo que sí tienen que saber cuando hay enfermedades que requieren un manejo más especializado, saber el momento en que ustedes tienen que saber referir el paciente a un especialista. Ya, entonces, conocemos y tenemos que conocer nuestras limitaciones. No vamos a tratar toda la patología digestiva, básicamente aquella que tiene que ver con problemas que tiene que resolver el médico general. Y a este respecto, tenemos que ver, básicamente ahí vamos a ver qué es lo que queremos que ustedes desarrollen como competencias al finalizar el curso. Es decir, que sean capaces de evaluar a los síntomas más frecuentes. Ya les había mencionado algunos antes: diarrea, ictericia, hemorragias digestivas, etcétera. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de manejar esos problemas más frecuentes. Y de esos problemas más frecuentes tienen que ser capaces de elaborar un plan de trabajo diagnóstico adecuado, sobre todo la bioquímica, los exámenes de imágenes, y en lo que respecta a la especialidad, el uso racional de la endoscopía. No todo se hace endoscopía. Entonces, tratar de ver qué es lo que debemos estar necesitando saber para elaborar un plan de trabajo adecuado. Después tienen que saber, y esto es importante, sobre todo acá en el punto 2, y esto lo vamos a tener que exigir en la práctica, el diagnóstico diferencial. ¿Qué significa? Que teniendo un diagnóstico en un paciente, un diagnóstico principal, tenemos que ser capaces de enumerar por lo menos 5 diagnósticos diferenciales. Para ejemplo, les digo, imagínense que tienen un paciente que tiene melena, hematemesis, entonces, supuesto hemorragia digestiva. Por el análisis de la enfermedad, yo he postulado la posibilidad de una úlcera péptica, pero ese sería el diagnóstico principal. Pero podría ser explicada la hemorragia digestiva por otras posibilidades. Imagínense una gastritis hemorrágica, imagínense un cáncer de estómago, imagínense unas lesiones vasculares y así por el estilo. Esas 3 que les he mencionado, por ejemplo, sería diagnóstico diferencial. Y así todas las enfermedades deben tener su diagnóstico diferencial. Y esto va a ser exigido sobre todo en la práctica. Los fármacos hay que saberlos utilizar racionalmente, sobre todo los fármacos que vamos a utilizar más frecuentemente. Entonces, por ahí hemos hecho en este semestre una modificación, sobre todo para tratar de estudiar los fármacos más comunes, saber sus efectos colaterales, conocerlos, manejarlos y evidentemente saber tener un uso racional. Luego, las interconsultas, básicamente eso como parte del plan de trabajo. Bien, el programa se los voy a poner en el aula virtual, el sílabus. Ya hemos visto la asistencia, qué importancia tiene. Todo esto vamos a tener que utilizar en las clases. Más o menos yo
tengo la costumbre de hacer participar a los estudiantes. Por el número de estudiantes, obviamente va a ser difícil que participen todos. Entonces vamos a tener que llevar una lista aleatoria para que ustedes puedan estar en las clases lectivas, eh, teniendo participación y no se nos duerma. Esperemos que para la próxima semana tengamos ya posibilidad de hacer clases presenciales. Hay algunos problemas que todavía resolver en esto de las presenciales y esperemos que se pueda llevar a cabo. Artículos de revisión, videos de revisión, que significa que les voy a mandar algunos artículos para que ustedes revisen. Esto va a estar colgado en el aula virtual e igualmente algunos videos, sobre todo artículos de revisión. Y el resto de información que ustedes tienen que tener, obtenerlos por sí mismos, tienen que saber obtener información médica. Y ustedes felizmente tienen pues por la universidad suscripción a ciertos portales de información médica. Esto nos va a permitir que ustedes puedan discutir pues o poder responder algunas preguntas que los puedo hacer. Este es el número de pruebas parciales, 2 teóricas que van a sumar el 70% y una nota práctica que suma el 30%. En ambos, 100%. Esta nota de evaluación práctica va a tener pues algunos tópicos como la historia clínica, la participación que van a tener en las prácticas, los seminarios que van a tener ustedes y un examen práctico que en este caso se va a reemplazar por sus actividades diarias en las rotaciones. Para eso nos tenemos que poner de acuerdo con el doctor Caira, con el docente de práctica, para que podamos tener el mismo criterio de calificación. No prohibido dormirse. Entonces, básicamente esos son los criterios que nosotros vamos a ir manejando en este aspecto. Si tuvieran alguna pregunta. Hugo. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, Quizá al final de la clase podría quedarme, por favor, un momento para comentarle un tema acerca de las prácticas, por favor. pues es un tema particular o un tema. Sí, particular. Ya, está bien, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Todos están de acuerdo. Ya quedamos en acuerdo que no vamos a modificar nuestros puntos de vista. Algunas cosas que teníamos que resolver. Lo del horario ya avisaremos, por el momento estamos en este horario. Sin embargo, a la delegada ya le había planteado el problema que tengo de 4 a 6 y para ese sentido quería preguntarles si ustedes pueden modificar por sus horarios, de acuerdo a sus horarios, a alguna clase de 2 a 4. Doctor, como le mencioné, bueno, anteriormente ya hicimos una modificación por el doctor Concha, de que también se le cruzaba con un horario. Después de eso tuvimos que cambiar todos los horarios bueno, en general de todos los cursos y actualmente casi, bueno, todos los días tenemos clases desde las 4 hasta casi las 11. ¿De la noche? Sí, doctor.
Ya, ¿y eso qué significa? ¿Que tienen de 4 a 11 o de 2 a 11? De 2 a 11, doctor. Porque damos varios cursos. Como no estamos en el mismo semestre, porque hay varios de mis compañeros que están llevando laboratorio clínico, patología, entonces se mezcla justamente, no tenemos horarios iguales. Ujú. Ahí hay un problema grave entonces. Habrá que ver pues cómo lo resolvemos porque vamos a tener dificultades en eso. Mientras sea virtual, yo pienso que no podrá haber problema, pero para las presenciales sí, por la distancia que hay hasta la universidad. Entonces, veremos, supongo que no sé cómo es, ese es un problema de difícil solución. Ya, habrá que ver cuál es la solución. ¿Es alguna otra? La otra era el aforo de las clases. Tengo entendido que en la universidad solamente permiten por sección 40 alumnos, o sea, por aula física. Si ustedes son 57, ¿cómo van a entrar los 57 en aula física? ¿Ya les han explicado eso? A mí No no me han todavía, explicado. no todavía, doctor. Eso tienen que reclamarlo ustedes como parte del semestre, porque yo le he manifestado que lo ideal sería que haya 3 grupos, como el anterior semestre. Entonces eso resolvería todo el problema. Ya, el otro problema y más grave aún es el de las prácticas. En el seguro, básicamente por norma de salud, se está exigiendo que el docente tutor tenga en visita médica o en procedimientos máximo 2 estudiantes. Ya, excepcionalmente puede ser 3, pero el máximo permitido es 2. Entonces, si nuestros grupos de práctica van a ser conformados por 11 o 12 estudiantes, significa que entre 2 docentes son 6 estudiantes, 5 o 6 estudiantes. En el caso que fueran 6, van a ser 6 entre 2, 3 grupos. Veremos si se puede hacer a 2. Pero aun cuando fuera a 2, no les va a permitir rotar todos los días. Entonces, ahí vamos a tener que partir los grupos en un grupo A, como tal vez lo hemos hecho. Yo rotaba prácticamente todos los días con ustedes, pero ahora ya va a ser imposible. Entonces, un grupo A que rotará lunes, martes y miércoles, y un grupo B que rotará martes, jueves y sábado. Va a tener que ser así, y supongo que en el hospital regional también va a ser de la misma forma. Entonces, ese es un problema serio para ustedes por el número de estudiantes por grupo. También resolvería eso contratando un docente de práctica más. Entonces, con eso ya estaríamos más tranquilos. Y eso tendrían que ustedes exigirlo pues con la universidad. ¿Qué más? Eso yo pienso que son los problemas principales que hay que resolver y que ustedes tienen que solicitar. Un docente práctica más, ¿cómo será no sé, implementar un tercer grupo si fuera posible? Y el aforo de las clases teóricas presenciales, el aula sobre todo. No está bien, doctor. Ya, bueno, yo le he planteado al delegado del curso o al coordinador del curso, que es el doctor Montesinos, para que plantee una reunión pues, y se plantee todos estos problemas. Ya, entonces queda pendiente por resolver. ¿Alguna otra pregunta más?
Creo que todo estaría claro, doctor. Ya. Bien, entonces la próxima clase ya nos avisarán si va a ser virtual o presencial, ya, pero el tema inicial es el de abdomen agudo. Entonces, eso es lo que vamos a tocar en la clase que vamos a tener después, ¿ya? Abdomen agudo y parte de algunas otras emergencias médicas. Bien, entonces creo que uno de los estudiantes quería quedarse a conversar. No, doctor, creo que ya está aclarado el tema que quería preguntarle. ¿Cuál es el tema que querías preguntar? No, es que la delegada nos dijo de que tal vez podíamos coordinar con usted para saber cuándo van a comenzar las rotaciones, porque, por ejemplo, en mi grupo ya me toca rotar el segmento de gastro, entonces quería saber cuándo va a comenzar todo, cómo serían los horarios y eso, ¿no? Ya, claro, o sea, para las prácticas, bueno, para aclarar eso de las prácticas, son dos grupos que se tienen que formar. El primer grupo, ¿de cuántos alumnos es? Mi grupo somos 12 y nos dividieron como que Ya, en entonces, dos en grupos. dos grupos de 6. Entonces, el grupo de 6, a su vez, tiene que dividirse en dos grupos de 3, ¿correcto? Y el otro grupo también, en otros grupos de 3. Para el desarrollo de las prácticas, no sé si este semestre podrá llevar, bueno, felizmente estamos tocando este tema, en el sentido de que hacíamos la rotación en dos partes. Es decir, para que ustedes permitan rotar tanto en el regional como en el Hospital del Seguro, la mitad de la rotación, que más o menos es 11 días o 12 días, lo hacían conmigo y la otra mitad lo hacían con el doctor de práctica. Y luego de eso se cambiaba. Entonces, de tal manera que los estudiantes tenían la opción de tener experiencia con los dos docentes y en los dos hospitales. Entonces, podría ser esa la misma temática para esta oportunidad. Es decir, el grupo de 6 inicialmente empieza en e-salud o en el regional y, y después de la mitad de la rotación, que son 11 días me parece, se hace el cambio. ¿Están de acuerdo en ese sistema o quieren ya con un solo docente? Quiero vuestras opiniones. Doctor, buenas tardes. Respecto a eso, disculpe, creo que eso lo deberían hablar cada las personas que roten con usted, ¿no? Porque no vaya a ser que otro grupo de rotación al siguiente que le toque prefiera hacer todo el segmento solo con usted y no quiera rotar con el otro doctor. No, es que eso tiene que aplicarse para todo en la sección. Cuando hay lluvia, la lluvia moja a todos. Entonces, nosotros tenemos que decidir al inicio si todos van a ser. Para mí, la mejor opción es esa, de que los grupos roten en los dos hospitales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen experiencia con dos docentes y tienen experiencia en dos hospitales, que van a ver que hay diferencias, ¿eh? No es igual. Las enfermedades de uno y otro hospital, a veces las prevalencias son diferentes y entonces la experiencia que maneja en uno u otro hospital va a ser diferente. Entonces, para evitar esa diferencia que puede presentarse en los docentes, en las rotaciones, yo pienso que deberían rotar en los dos hospitales. Adicional al hecho, de repente el docente del hospital regional es mucho más exigente y los jala a todos.
o viceversa, yo soy mucho más exigente y los jalo a todos. Entonces, los que rotan conmigo podrían verse perjudicados porque en el otro grupo lo aprueban más fácilmente o al revés. Y entonces podríamos tener reclamos en el sentido de que en una rotación me ponen notas más altas, en el otro no, porque es más malo el médico, el doctor. Son aspectos subjetivos. Entonces, para evitar eso, igualmente, ya ustedes rotaron en los dos sitios y la nota corresponde al promedio de los dos docentes, que es más fácil. El tercer aspecto es que la rúbrica que vamos a emplear, bueno, va a ser uniformizar todo eso. Entonces, no vamos a aceptar que un grupo rote solo con un docente y el otro grupo rote con los dos, no. Es todos o nadie. Entonces, en este momento la decisión la tienen que tener ustedes. Y yo les aconsejo como hemos hecho el semestre pasado, con los dos docentes. Sí, doctor, ahorita estamos, bueno, votando para ver la decisión. No sé si nos puede dar un momento, por favor. ¿Cómo? ¿Todavía no han tomado la decisión? Todavía estamos votando respecto a eso, doctor. Bueno, estamos decidiendo. Claro, esto va a ser diferente porque eso es de gasto. En cardio, en nefro, yo sé que sí han rotado solamente con un docente. No, esos son independientes, cada uno es independiente. Pero yo les doy la opción de poder tener esa situación de tal manera que se conoce a todos, pues, ¿no? Muy bien, entonces ya me avisan porque las rotaciones empiezan el lunes. El día lunes, el grupo que le toca a salud, sea la rotación total o sea la rotación parcial, se apersonan al piso de gastroenterología o de medicina interna, que es el de gastro, segundo piso a las 8 de la mañana. Ya partido en dos grupos, como estamos en el grupo 1, ya me mandará la lista el subdelegado de grupo. De hecho, no sé quién será. Hugo, tal vez seas tú el delegado. Es mi Entonces, compañero, doctor, pero ya, de pronto. ya se comunica conmigo el subdelegado para decir, 3 alumnos van a ir los lunes, martes y miércoles, y otros 3 van a ir el martes, jueves y sábado. Ya eso ya me lo comunica. Muy bien, entonces, si no hubiera alguna pregunta más. Catherine. Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle, tal vez usted sepa hasta qué fecha van a ser las rotaciones para tener más o menos con su idea de cómo coordinar con los compañeros, los subgrupos y las cambios con el doctor y así. Creo que las rotaciones ya están establecidas. No sé, la delegada ya tiene el cronograma final. Sí, doctor, sí, ya lo tengo. Ahora mismo, como le digo, le voy a pasar ahorita el documento. Porque las rotaciones son por grupo de 3 semanas, ¿no es cierto? Hecho 3 semanas gastro, cambian a otra especialidad y así sucesivamente. Entonces, aproximadamente, si son 5 grupos, estarán terminando en 15 semanas a partir de la próxima semana. Y eso significa generalmente terminar 2 semanas antes del término de todo el ciclo, 2 o 3 semanas antes. ¿Alguna otra pregunta más? Anel, André.
Sí, doctor, ya tomamos la decisión que, bueno, las rotaciones en general la queremos con ambos doctores. Ya tan rápido la han tomado. Sí, Ya, entonces, ya el grupo 1 y después los subsiguientes grupos, la mitad se pone de acuerdo con el doctor Caira y la mitad conmigo. Yo ya voy a hablar con el doctor Caira cómo van a ser las rotaciones, ¿ya? Entonces, para que no haya ningún problema. Pero del lunes ya para que hagan regional, un subgrupo y los del conmigo ya les he explicado, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer. ¿Alguna otra más? Muy bien.